¿Alguna vez has sentido que algo valioso se te escapa de las manos? Tal vez un sueño que parecía al alcance, una oportunidad que desapareció de repente o incluso una parte de ti que se perdió en el camino. La verdad es que, en momentos así, la desesperación intenta convencernos de que todo ha terminado. Pero, ¿y si te dijera que lo que parece perdido en realidad está siendo preparado para regresar aún más grande? Sí, Dios actúa de maneras misteriosas, y la clave para acceder a esas bendiciones está en la confianza, tanto en él como en ti mismo. La ley de atracción no trata solo de pensar en positivo, se trata de alinear tu mente, corazón y acciones con aquello que deseas. Y créeme, hay un proceso detrás de esto, un camino que no siempre es obvio, pero que, con fe, puede llevarte mucho más lejos de lo que imaginas. En este texto, profundizaremos en este tema y descubriremos cómo transformar la sensación de pérdida en una fuerza poderosa. Al final, confiar en el proceso no es solo una elección, es un estilo de vida que puede cambiarlo todo. Samuel se sentía atrapado en un laberinto invisible. Había días en los que el peso de todo parecía insoportable, como si algo esencial se hubiera escapado de sus manos para desaparecer para siempre. Se preguntaba, ¿acaso Dios había olvidado de él? Pero, en el fondo, una voz sutil insistía en otra idea. ¿Y si este momento fuera parte de algo más grande, un proceso que aún no podía comprender? Mientras la duda y la esperanza se enfrentaban dentro de él, Samuel empezó a darse cuenta de que, tal vez, solo tal vez, lo que necesitaba no estaba realmente perdido. Una tarde cualquiera, mientras caminaba sin rumbo por un parque, Samuel se cruzó con una señora que parecía literalmente perdida. Con un mapa en las manos y una mirada confundida, ella lo detuvo para pedirle ayuda. Sin pensarlo dos veces, él la guió hasta su destino. Antes de despedirse, la mujer sonrió y le dijo algo que nunca olvidaría. El camino no siempre está claro, pero eso no significa que no llegarás. Confía. Esas palabras, simples y directas, despertaron en él el recuerdo de un libro sobre la ley de atracción que había leído alguna vez, pero que nunca había puesto realmente en práctica. Al regresar a casa, Samuel decidió intentar algo diferente. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir, pero no solo desahogo sobre sus problemas. Empezó a listar todo lo que deseaba. No se trataba solo de bienes materiales, sino de algo más profundo, confianza, claridad y, sobre todo, un sentido mayor para su vida. Escribía como quien habla directamente con Dios, sintiendo que cada palabra llevaba consigo una intención poderosa. Para muchos, aquello podría parecer un ejercicio banal, pero para Samuel fue como encender una llama que había olvidado. Pasaron los días y, aunque los resultados no fueron inmediatos, algo dentro de él empezó a cambiar. Coincidencias inesperadas, encuentros fortuitos y oportunidades que parecían surgir de la nada comenzaron a aparecer. Recordó algo que había leído en el pasado: el universo responde a lo que emites. Samuel se dio cuenta de que, al abrirse al proceso, también estaba permitiendo que su confianza creciera. No se trataba de esperar que algo cayera del cielo, sino de ver posibilidades donde antes solo veía limitaciones. Un día, en el mismo parque, mientras contemplaba la puesta de sol, Samuel finalmente entendió algo que había ido desarrollándose poco a poco. Nada estaba perdido, solo necesitaba ser reencontrado. La fe en el proceso y en algo más grande lo había transformado. Y aunque el futuro aún guardaba incertidumbres, sabía que estaba en el camino correcto. Al final, como había dicho aquella señora perdida, lo importante era seguir avanzando, incluso sin ver el final del sendero. Samuel comenzó a darse cuenta de que, aunque había iniciado el proceso con un cuaderno y una lista, el verdadero trabajo estaba ocurriendo dentro de él. Reflexionó sobre cómo las personas suelen aferrarse a lo que creen perdido, como si el pasado tuviera más valor que el presente. ¿Por qué era tan difícil confiar en el proceso? Tal vez era el miedo a lo desconocido o la falta de confianza en uno mismo. Pero, poco a poco, comprendió que el cambio real no venía de afuera, sino de adentro. Y ese cambio requería acción, no solo deseo. Decidió poner a prueba esta nueva perspectiva. Por ejemplo, en lugar de solo imaginar una oportunidad profesional, empezó a invertir tiempo en mejorar sus habilidades. Se inscribió en un curso de comunicación que había estado postergando, pero esta vez con la mentalidad de que no se trataba solo de aprender algo nuevo. Se trataba de demostrarse a sí mismo que estaba en control, que confiar en el proceso no significaba quedarse de brazos cruzados. En cada clase, sentía que estaba construyendo algo más grande, incluso sin ver resultados inmediatos. Sin embargo, confiar en el proceso no siempre era fácil. Hubo días en los que Samuel lo cuestionó todo. ¿Y si estaba gastando energía en algo sin sentido? Entonces recordó una frase que había escuchado en una conferencia en línea: cuando plantas una semilla, no ves el crecimiento el primer día,
pero sabes que, bajo tierra, algo está sucediendo. Esa metáfora se quedó en su mente como un recordatorio de que, aunque los resultados no fueran visibles, había movimiento ocurriendo entre bastidores en la vida. Poco tiempo después, algo sorprendente sucedió. Durante una conversación casual con un amigo, Samuel se enteró de una vacante en un proyecto que parecía hecho a la medida para él. Era una oportunidad que jamás habría encontrado si no hubiera estado en movimiento, invirtiendo en sí mismo y confiando en que las piezas del rompecabezas se unirían en el momento adecuado. Se dio cuenta de que, al confiar en el proceso, estaba atrayendo situaciones que antes parecían inalcanzables. Sentado nuevamente en el parque, reflexionó sobre cuánto había cambiado. El miedo a sentirse perdido ya no lo paralizaba. De hecho, ahora veía el estar perdido como una parte natural del camino. Fue en ese estado de entrega y confianza que comenzaron a surgir las mejores cosas. Mientras el sol se escondía en el horizonte, Samuel sonrió al recordar todo lo que había aprendido sobre Dios, la ley de atracción y la confianza en el proceso. Con el tiempo, Samuel comenzó a notar algo curioso. Las personas a su alrededor también estaban cambiando. ¿O acaso era él quien había cambiado primero? ¿Y ahora veía todo de manera diferente? El proceso de confiar en algo más grande, ya fuera Dios o la ley de atracción, parecía estar creando conexiones más profundas con los demás. Descubrió que, muchas veces, las respuestas que buscamos vienen de los lugares menos esperados. Una conversación, un gesto de amabilidad, o incluso una frase dicha al azar en un día cualquiera pueden ser el detonante para una transformación. Un día, mientras ayudaba a una amiga que atravesaba dificultades en su propio camino, Samuel compartió algo que él mismo había aprendido recientemente. Cuando parece que todo está perdido, tal vez es porque aún no hemos descubierto la lección detrás de la situación. Ella lo miró con una mezcla de duda y curiosidad, y él continuó: ¿te has dado cuenta de que, cuando confiamos en el proceso, las cosas comienzan a alinearse de formas que nunca imaginamos? Fue como si, al enseñar, Samuel también reforzara su propia fe. Esas conversaciones se hicieron más frecuentes, y pronto Samuel se vio rodeado de personas que buscaban consejos e inspiración. Nunca se había considerado un mentor, pero comprendió que sus experiencias, tanto las buenas como las dolorosas, tenían un valor inmenso. Era como si Dios estuviera utilizando lo que antes parecía un camino perdido no solo para ayudarlo a él, sino también a quienes cruzaban su vida. Esto lo llevó a reflexionar sobre cómo el proceso de crecimiento personal también puede ser una herramienta para la transformación colectiva. En medio de esas interacciones, Samuel comenzó a estudiar más sobre cómo funciona la mente humana. Se sumergió en libros de autoconocimiento, como El poder de la hora y Piense y hágase rico, aplicando cada enseñanza en su vida diaria. También empezó a meditar, algo que antes consideraba innecesario, pero que ahora veía como una forma de sintonizar su mente con lo que él creía que era la frecuencia divina. Cada pequeño paso que daba incrementaba su confianza, no solo en el proceso, sino también en sí mismo. Sin embargo, Samuel sabía que aún había mucho por aprender. No veía su historia como una meta alcanzada, sino como un camino en constante construcción. Cada pequeña victoria era un recordatorio de que nada estaba realmente perdido, solo esperando el momento correcto para revelarse. El horizonte aún guardaba sorpresas, y él estaba dispuesto a enfrentarlas con valentía, fe y, sobre todo, con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Con una mente más abierta y un corazón más ligero, Samuel comenzó a atraer situaciones que jamás habría imaginado posibles. Era como si el universo conspirara a su favor, conectándolo con personas y oportunidades que estaban alineadas con sus metas. Comprendió que la confianza en el proceso, en Dios y en la ley de atracción, no se trataba de controlar todo, sino de aceptar el flujo de la vida. Y, con esto, llegó una lección importante. La verdadera libertad radica en entender que lo que parece perdido puede ser solo una pausa para algo aún más grande. En uno de esos momentos de sincronicidad, Samuel fue invitado a dar una charla en un pequeño, pero significativo, evento sobre cambios de perspectiva. Dudó, pensando que no estaba listo, pero, al recordar todo lo que había aprendido sobre la confianza, aceptó la invitación. Durante su charla, compartió su viaje, los momentos de duda, los pequeños pasos y las grandes transformaciones. El público, conmovido, respondió con cálidos aplausos y preguntas que reflejaban el impacto de sus palabras. Después del evento, Samuel conversó con una mujer que le confesó que estaba pasando por algo similar a lo que él había enfrentado en el pasado. Le habló sobre sentirse perdida, sin esperanza, y le preguntó cómo había logrado superar esas etapas. Samuel, con una sonrisa tranquila, le respondió: «No fue fácil, pero comencé a actuar como si Dios ya hubiera respondido a mis oraciones, incluso cuando no veía señales». La ley de atracción empieza con la fe, pero se concreta con la acción.
Pequeños actos generan grandes cambios. Ella, emocionada, le prometió que intentaría hacer lo mismo. De regreso a casa esa noche, Samuel reflexionó sobre el poder de compartir. Siempre había pensado que su camino era único, pero ahora entendía que muchas personas enfrentaban luchas similares. Al abrir su corazón y confiar en el proceso, no solo encontró un propósito en su propia vida, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. Era como si cada paso que daba formara parte de algo más grande, guiado por manos invisibles. Mirando al cielo estrellado, Samuel sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Ahora, lo que antes parecía perdido se había convertido en un recordatorio constante de que confiar en el proceso, con paciencia, fe y acción, era la clave para encontrar el camino, incluso en los momentos más oscuros. Con el paso de los meses, Samuel comenzó a notar que su vida ya no era la misma. Los momentos de duda que antes dominaban su mente se habían transformado en instantes de reflexión productiva. Aprendió a valorar las pausas y a reconocer que incluso los desafíos tenían un propósito. Ahora, en lugar de ver pérdidas, Samuel veía oportunidades de crecimiento. Sin embargo, había una pregunta que aún rondaba su mente: ¿cómo mantener una confianza inquebrantable frente a lo desconocido? Fue durante una caminata solitaria que encontró parte de la respuesta. Samuel pasó frente a una iglesia antigua, con sus puertas abiertas como si fuera una invitación silenciosa. Dentro, un sacerdote estaba sentado, leyendo tranquilamente. Impulsado por algo que no podía explicar, Samuel se sentó a su lado. La conversación que siguió fue reveladora. El sacerdote habló sobre cómo la fe no elimina el miedo, pero lo transforma. Dios no quita el viento de la tormenta, pero te enseña a navegar en ella, le dijo. Esa frase fue como un bálsamo para el alma de Samuel. Inspirado por esa charla, Samuel decidió intensificar su compromiso con el proceso. Comenzó a dedicar momentos diarios para reflexionar, orar y visualizar lo que deseaba. También empezó a practicar la gratitud, escribiendo cada noche 3 cosas por las que estaba agradecido, aunque fueran simples, como el canto de un pájaro o una taza de café caliente. Notó que este hábito no solo reforzaba su confianza, sino que también lo conectaba aún más con algo superior. Y entonces, de forma inesperada, surgió una gran oportunidad. Samuel recibió una oferta para liderar un proyecto que unía 2 de sus mayores pasiones: ayudar a las personas y crear soluciones prácticas. Todo parecía alineado, como un rompecabezas que finalmente se completaba. Aceptó sin dudarlo, comprendiendo que todas las experiencias pasadas, las buenas y las dolorosas, lo habían preparado para ese momento. Era como si cada pieza de su vida hubiera sido cuidadosamente colocada por manos invisibles. Ahora, Samuel no solo vivía con confianza, sino que también transmitía esa seguridad a los demás. Entendió que lo que parecía perdido nunca había desaparecido realmente, solo estaba siendo moldeado para regresar en el momento adecuado. Ese camino, que antes parecía incierto, ahora era un sendero claro, iluminado por la fe, la paciencia y la acción. Y al mirar hacia adelante, sabía que lo mejor aún estaba por venir, porque el proceso nunca se detiene. Ahora tengo un regalo para ti. ¿Te imaginas seguir un plan diario que te permita conseguir absolutamente todo lo que deseas, utilizando la física cuántica y la ley de atracción? He preparado para ti un ebook con un paso a paso detallado de todas las técnicas y los horarios específicos para que apliques la ley de atracción de manera correcta. Este regalo está disponible en el primer comentario fijado de este video. Pero te advierto, no es gratis, porque sé que, si lo fuera, no le darías el valor que merece y no lo aplicarías. Además, me tomó mucho trabajo hacerlo. Sin embargo, su costo es casi simbólico, cuesta menos que lo que gastas en un antojo cualquier día. Ve al primer comentario fijado y consigue tu regalo. Ahora que has entendido cómo Dios puede transformar lo que parece perdido en algo aún más grande, déjame preguntarte, ¿qué te está impidiendo confiar en el proceso? ¿Te has permitido escuchar esa voz interior que te dice que no te rindas? ¿O sigues atrapado en el miedo y las dudas? El cambio que buscas no depende solo de lo que te rodea, sino de cómo decides actuar a partir de hoy. El próximo paso está en tus manos. Piénsalo, hemos aprendido a confiar en Dios, alinear nuestra energía con la ley de atracción y actuar con valentía. ¿Qué tal si empiezas ahora mismo? Toma un cuaderno, escribe tus deseos, visualiza el futuro que quieres y, sobre todo, muévete hacia él. Recuerda, la fe abre puertas que el miedo mantiene cerradas. Si deseas seguir aprendiendo cómo transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploraremos juntos nuevas formas de crecer, creer y actuar. Al final, tu transformación empieza con una elección. ¿Qué eliges hacer hoy?
¿Sabías que la ley de atracción funciona incluso para las personas más perezosas? Aprende cómo manifestar lo que quieras, cuando quieras, de forma sencilla y sin incomodidades. Pero ese es un tema para otro video. Está aquí en tu pantalla. Haz clic y nos vemos allá.